La noche caía sobre la Ciudad de México, pero dentro de la mansión del rey Alfa, la opulencia resplandecía con una luz fría y artificial. El aire estaba cargado con el aroma de poder, riqueza y una tensión casi palpable, mientras una tormenta eléctrica azotaba el exterior, sus relámpagos iluminando intermitentemente los enormes ventanales de la sala del trono. Era la noche de la selección, el evento donde las más nobles y poderosas lobas alfa del país se presentaban ante el rey como candidatas para convertirse en su reina luna. Mármol pulido reflejaba candelabros de cristal que costaban más que la vida entera de un trabajador promedio, pero todo el lujo del mundo no podía ocultar la frialdad de las rígidas tradiciones que gobernaban aquel lugar. Un palacio donde el estatus lo era todo y la compasión, una debilidad. Sentado en un trono tallado en obsidiana y plata, se encontraba Víctor Austin, el rey Alfa. A sus 30 años su figura era imponente, un físico esculpido por años de entrenamiento y la herencia de un linaje de guerreros. Vestía un traje hecho a la medida, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz, y sobre su cabeza, una discreta pero pesada corona de plata simbolizaba el peso de todas las manadas bajo su mando. Sin embargo, sus ojos grises, normalmente agudos como los de un depredador, hoy revelaban un cansancio profundo, una desolación que contrastaba brutalmente con el poder que irradiaba. Observaba a cada candidata pasar, escuchaba sus discursos ensayados sobre alianzas y poder, y sentía un vacío creciente en su pecho. Su lobo interior, una bestia poderosa y salvaje, estaba inquieto, gruñendo ante la falsedad de todo aquel espectáculo. Lejos del brillo del salón principal, en la penumbra de un largo corredor de servicio, Coral se movía como una sombra. A sus 22 años, su vida había sido una lección constante de invisibilidad. Su uniforme de sirvienta, gris y gastado, la ayudaba a mezclarse con las paredes de piedra. Sus manos, enrojecidas y agrietadas por los productos de limpieza, delataban su posición en la brutal jerarquía de la manada. Era una omega, considerada inútil por ni siquiera haber despertado a su loba. Mientras pulía una estatua de plata, se permitió por un instante mirar hacia el salón del trono, atraída por la música y el murmullo de las voces. En sus ojos avellana no había envidia, solo una melancolía silenciosa, el anhelo de una vida donde no fuera definida por su debilidad. Ese breve momento de distracción fue su error. ¿Qué crees que haces, inútil? La voz aguda y cruel de Sheila, la supervisora de servicio, resonó en el pasillo. Sheila, una loba beta con aspiraciones frustradas, disfrutaba ejerciendo su ínfimo poder sobre los Omega. Se acercó a Coral con pasos amenazantes, su rostro contraído en una mueca de desprecio. ¿Acaso crees que un espectáculo como este es para tus ojos? Eres una basura, una Omega sin loba. Tu único propósito es limpiar la suciedad que otros dejan. Un par de guardias Gamma que pasaban por allí soltaron una risa burlona, añadiendo peso a la humillación. Coral bajó la cabeza, su cuerpo temblando mientras se preparaba para el inevitable castigo físico que siempre seguía a las palabras. Agobiado por la atmósfera sofocante de la ceremonia, Víctor decidió salir del salón para tomar un respiro. Abrió una puerta lateral y sus pasos lo llevaron precisamente a ese corredor de servicio. Lo primero que vio fue a Sheila levantando la mano para golpear a la joven sirvienta. Pero lo que realmente lo detuvo en seco fue una sensación abrumadora. Un aroma a lluvia fresca y flores silvestres que cortó de golpe el aire cargado de perfumes caros. Era el olor de Coral. En ese instante su lobo interior se alzó con una furia primitiva, un rugido silencioso en su mente que no era de ira, sino de una posesividad y una necesidad de proteger tan intensas que le robaron el aliento. Sus ojos se encontraron con los de Coral, y en esa fracción de segundo, el mundo entero pareció desvanecerse. «Déjala en paz». La voz de Víctor no fue un grito, sino un gruñido bajo y resonante, cargado de una autoridad que heló la sangre de todos los presentes. Sheila se quedó paralizada, con la mano a medio camino, su rostro transformándose del desprecio al pánico absoluto. Los guardias se enderezaron, evitando la mirada del rey. Víctor ignoró a todos, sus ojos fijos únicamente en la figura temblorosa de Coral, que lo miraba desde el suelo con una mezcla de terror y asombro. Avanzó lentamente, cada paso una declaración de intenciones, rompiendo una regla no escrita que separaba a la realeza de la servidumbre Omega. El rey Alfa, el líder de todas las manadas, estaba interviniendo personalmente por una sirvienta sin valor. Extendió su mano hacia ella, una mano grande y poderosa que había firmado tratados y sentencias de muerte. Coral retrocedió instintivamente, el miedo grabado en cada fibra de su ser. «Levántate», dijo él, su voz ahora más suave, pero con una firmeza que no admitía réplica. «Nadie en mi casa merece ser tratado así». Esas palabras, un simple gesto de decencia, fueron el catalizador que lo cambió todo. Con el corazón martillándole en el pecho, ella aceptó su mano.
En el momento en que sus pieles se tocaron, una corriente eléctrica pura e innegable recorrió a ambos. Fue un chispazo de reconocimiento, el encuentro de dos mitades de una misma alma, el lazo sagrado de compañeros predestinados manifestándose en el lugar más inesperado y prohibido. ¿Te ha conmovido este primer encuentro? Suscríbete para no perderte cómo se desarrolla esta poderosa historia y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. El impacto de su contacto dejó un eco vibrante en el aire. Víctor retiró su mano como si el metal de la estatua que ella pulía se hubiera vuelto incandescente, su rostro una máscara de incredulidad y pánico. Coral, por su parte, sentía un calor que se extendía desde la punta de sus dedos hasta el centro de su alma, una sensación de pertenencia que nunca había conocido. Congelados en su asombro, Sheila y los guardias observaban, incapaces de procesar la escena. Luchando contra el instinto primario que le ordenaba arrojarla sobre su hombro y llevarla lejos de todas las miradas, Víctor recompuso su fachada real. Con una voz áspera y autoritaria, despidió a los testigos con un gesto cortante y luego fijó su mirada en Coral, que seguía en el suelo. «A mi estudio. Ahora», ordenó dándose la vuelta sin esperar a ver si obedecía, el caos rugiendo dentro de él. Una vez en la imponente biblioteca que usaba como estudio, la tensión se volvió casi sólida. El aroma de cuero viejo, libros antiguos y la madera de caoba del escritorio de Víctor llenaba el aire, un santuario de poder y conocimiento que ahora se sentía como una jaula. Coral permanecía de pie junto a la puerta, diminuta y frágil en medio de la grandeza de la habitación, sin atreverse a mirar nada más que la alfombra persa bajo sus pies. Mientras tanto, Víctor caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Su lobo interior aullaba, una sinfonía de júbilo y posesividad que chocaba violentamente contra 1000 años de adoctrinamiento. Su compañera la había encontrado, pero su mente, la mente del rey, gritaba en silenciosa negación. ¿Una omega? ¿Una sirvienta sin nombre ni linaje? Era una imposibilidad, una broma cruel del destino que amenazaba con destruir todo lo que representaba. Este conflicto no era nuevo para él, solo había alcanzado un nuevo y terrible clímax. Desde niño su padre, Alexander, le había inculcado la importancia del deber por encima de todo. Un rey no elige con el corazón, elige con la cabeza. Nuestro linaje debe permanecer puro y fuerte, le repetía una y otra vez. Creció en un mundo de alianzas políticas y matrimonios concertados, un mundo donde el amor era una moneda de cambio y la emoción, una vulnerabilidad. Su madre, una luna de corazón cálido pero de linaje considerado menor, había muerto joven, y Víctor siempre sospechó que fue la frialdad de la corte lo que apagó su espíritu. Él se había prometido no ser tan débil, reprimir sus propios anhelos para convertirse en el rey que todos esperaban, un líder solitario en la cima de una montaña de poder. Se detuvo frente a ella, su sombra cubriéndola por completo. Su voz, cuando finalmente habló, estaba llena de una furia que era en realidad miedo. ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Qué me hiciste?, espetó, su autocontrol deshilachándose. Necesitaba que fuera culpa de ella, un truco, un engaño, cualquier cosa menos la verdad ineludible del destino. Coral se encogió, levantando la vista por primera vez, sus ojos avellana llenos de lágrimas y confusión. «No hice nada, mi rey, lo juro», susurró, su voz apenas audible. La pureza y el terror genuino en su rostro no hicieron más que avivar su frustración. ¿Cómo podía algo tan puro y real ser tan catastróficamente incorrecto para su mundo? La verdad era una píldora demasiado amarga para tragar. Mientras estaba allí, soportando su ira, fragmentos de su propia y dolorosa vida pasaron por la mente de Coral como fantasmas. Recordó el frío del orfanato después de que sus padres murieran en un ataque de renegados, la crueldad de los otros niños que la apodaban la loba rota, porque la suya nunca despertaba. Luego, la imagen aún más nítida de sus tíos, Brady y Marta, vendiéndola a un reclutador del palacio por el equivalente a 20,000 pesos. No olvidaría jamás la frialdad en sus ojos, la codicia con la que contaron el dinero mientras le prometían que tendría una vida mejor sirviendo a la realeza. Esa promesa se había convertido en una condena de servidumbre y abuso, un recordatorio diario de que para el mundo ella no valía nada. Su existencia en la mansión había sido un ejercicio de supervivencia silenciosa. Soportaba las humillaciones diarias de Sheila, quien parecía encontrar un placer sádico en asignarle las tareas más arduas y degradantes. Fregaba suelos de mármol antes del amanecer, lavaba montañas de ropa de cama de seda y servía en opulentos banquetes, siempre con la cabeza gacha, esforzándose por ser invisible. Su único refugio era un pequeño y descuidado rincón del jardín, un antiguo invernadero donde su madre, quien también había sido sirvienta en el palacio antes de casarse, solía cultivar flores. Allí, entre las rosas silvestres y el jazmín,
Coral se permitía soñar con una libertad que parecía inalcanzable, un lugar donde su valor no se midiera por su estatus de Omega. Esa noche, sin embargo, todas las reglas de su mundo se hicieron añicos. A pesar de su negación, Víctor era incapaz de luchar contra la fuerza magnética del lazo de compañero. Era una fuerza de la naturaleza, más poderosa que cualquier decreto real o prejuicio social. Su lobo tomó el control, y lo que siguió no fue un acto de ternura, sino una colisión desesperada de dos almas solitarias. La llevó a sus aposentos privados, un santuario al que ninguna mujer, y mucho menos una sirvienta, había entrado jamás. En la oscuridad, despojados de sus títulos y estatus, eran simplemente un alfa y su omega, un hombre y una mujer respondiendo a un llamado ancestral que resonaba en lo más profundo de su ser, una conexión tan intensa que quemaba. Pero la fría luz del amanecer trajo consigo la dura y brutal realidad. Víctor despertó primero. La calidez del cuerpo de Coral a su lado era un consuelo que su alma anhelaba, pero que su mente de rey no podía permitirse. La observó dormir, su rostro sereno y pacífico, y el pánico lo inundó. No veía a su compañera predestinada, veía un cataclismo político. Una reina luna omega no solo sería inaceptable, sería una declaración de guerra para las manadas más puristas y poderosas. La cara decepcionada de su padre, el espectro de su deber y el peso de su corona cayeron sobre él con una fuerza aplastante. El rey dentro de él tomó una decisión, una que destrozaría su propia alma para salvar su reino. Su despertar fue cruel y abrupto. La sacudió sin ninguna delicadeza, su toque ahora desprovisto de la conexión de la noche anterior. Cuando Coral abrió los ojos, se encontró con la mirada de un extraño, fría y llena de desprecio. «Vístete», ordenó. Su voz era hielo puro. Mientras ella se cubría torpemente, él comenzó su ataque verbal, cada palabra diseñada para herir y humillar. La acusó de haberlo planeado todo, de ser una trepadora astuta que había usado algún tipo de truco omega para seducirlo y atraparlo. Sus prejuicios, arraigados desde la cuna, emergieron con un veneno que la dejó sin aliento, destruyendo la frágil magia de lo que habían compartido. Y entonces llegó la humillación final, el acto que rompería el lazo de la manera más brutal posible. Abrió un cajón de su mesita de noche, sacó un fajo de billetes que sumaba unos 50,000 pesos y se los arrojó al rostro. Los billetes se esparcieron sobre ella y la cama como hojas muertas. «Toma esto y desaparece de mi vida. Olvida que esta noche existió. Nunca vuelvas a dirigirme la palabra», sentenció, cada sílaba un martillazo en el corazón de ella. Tratarla como a una prostituta, ponerle un precio a lo que debería haber sido sagrado, fue el insulto definitivo, un rechazo no solo a ella, sino a la voluntad misma de la diosa luna. La reacción de Coral lo desarmó. No hubo lágrimas, ni gritos, ni súplicas. Un silencio profundo y desolador llenó la habitación. Se levantó de la cama, recogió su uniforme gastado del suelo y se vistió lentamente sin mirarlo. Sus ojos se posaron en el dinero esparcido por las sábanas de seda y luego se levantaron para encontrarse con los de él. La profundidad del dolor en su mirada fue como una puñalada física, un abismo de traición que lo hizo retroceder un paso. Sin decir una palabra, le dio la espalda al dinero y caminó hacia la puerta. Su silenciosa dignidad fue una condena más fuerte que cualquier acusación. Cuando la puerta se cerró, Víctor sintió un desgarro en su alma, tan real como una herida abierta, pero se obligó a ignorarlo. Su expulsión fue rápida y eficiente. Una Sheila exultante la despidió sin contemplaciones, arrojando una pequeña bolsa con sus escasas pertenencias a sus pies en la puerta de servicio. De repente, Coral se encontró en las calles de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, con el sol de la mañana brillando sobre una riqueza que le era ajena y hostil. Vagó sin rumbo durante horas, el contraste entre la belleza de los edificios y la fealdad de su desesperación haciéndola sentir como un fantasma. El mundo a su alrededor continuaba, indiferente a la destrucción de su pequeño universo. El lazo roto en su interior era un dolor sordo y constante, un vacío donde antes había habido una chispa de esperanza. Las semanas que siguieron fueron un borrón de miseria. Encontró un pequeño cuarto para alquilar en la vasta y humilde alcaldía de Iztapalapa, un universo de distancia de la opulencia de la mansión. Consiguió trabajo lavando platos en una pequeña fonda, cambiando el lujo por el olor a grasa y el sonido de las cacerolas. El agotamiento físico era brutal, pero no era nada comparado con la agonía emocional que la consumía. A esto se le sumó un malestar persistente, una náusea matutina y mareos que al principio atribuyó al hambre y al dolor, pero que pronto se volvieron innegables. La esperanza y el terror comenzaron a crecer dentro de ella en igual medida. El diagnóstico llegó en un pequeño consultorio médico de barrio, después de que se desmayara durante su turno. La doctora,
Una mujer amable de mediana edad le dio la noticia con una mezcla de suavidad y preocupación. Estaba embarazada. La confirmación la golpeó con la fuerza de un huracán. Un hijo, el hijo del hombre que la había destrozado. En un mundo donde una omega soltera ya era una paria, estar embarazada del hijo de un alfa, y no de cualquier alfa, sino del rey, sin su protección, era una sentencia de muerte. El pequeño milagro que crecía en su vientre era también el secreto más peligroso que podría guardar. Mientras tanto, en su jaula de oro, Víctor se marchitaba. Se sumergió en el trabajo, encadenando reuniones con líderes de manada y revisando tratados, buscando en el poder un antídoto para su dolor. Pero el lazo roto era una herida que no cicatrizaba. Sentía un vacío constante, una apatía que teñía todo de gris. Su lobo, la fuente de su fuerza, se había sumido en un silencio sepulcral, un castigo autoimpuesto por su traición a su compañera. Se volvió más irritable, más autoritario. Su corte y sus consejeros caminaban de puntillas a su alrededor. El poderoso rey Alfa estaba siendo devorado desde adentro por la ausencia de la humilde Omega que había desterrado. La presión de su padre no hizo más que empeorar las cosas. Alexander, ajeno a la verdadera causa del tormento de su hijo, creía que la solución era simple: una boda. Trajo a la mansión a Matilda, la candidata alfa que había sido la favorita desde el principio. Era todo lo que se esperaba de una reina luna, de linaje impecable, hermosa, inteligente y ambiciosa. Se esforzó por captar la atención de Víctor, desplegando todo su encanto y poder, pero él apenas la registraba. Su perfume caro era un asalto a sus sentidos, que a pesar de todo, seguían buscando desesperadamente el aroma a lluvia fresca y flores silvestres de coral. Cada interacción con Matilda era un recordatorio de lo que había perdido. El pasado de Coral, sin embargo, no la había olvidado. Sus tíos, Brady y Marta, a través de sus contactos en el mundo de la servidumbre, finalmente dieron con su paradero. Cuando la encontraron y vieron su incipiente embarazo, el pánico se apoderó de ellos. No vieron a una sobrina necesitada ni a un futuro miembro de la familia. Vieron una complicación, un secreto que de salir a la luz podría acarrear la ira del rey Alfa sobre ellos por haber vendido a su compañera predestinada. La existencia de ese bebé los aterrorizaba, y decidieron que la única solución era eliminar el problema de raíz, sin importar el costo para Coral. La crueldad de sus tíos no conocía límites. Movidos por el miedo y la codicia, consiguieron una poción de hierbas oscuras, una mezcla ilegal y peligrosa conocida por su capacidad para resolver embarazos no deseados. Una noche irrumpieron en el pequeño cuarto de Coral. No hubo discusión, solo la fría y aterradora determinación en sus ojos. Mientras Brady la sujetaba con fuerza, Marta intentaba abrirle la boca para forzarla a beber el líquido oscuro y amargo. El terror de Coral era absoluto, no por su propia vida, sino por la pequeña e indefensa vida que llevaba dentro. Luchó con una fuerza que no sabía que poseía, impulsada por el instinto maternal. A kilómetros de distancia, en medio de una tensa reunión en su estudio, Víctor se dobló de dolor, un grito ahogado escapando de sus labios. Se agarró el pecho, sintiendo una agonía tan intensa que le robó el aire. No era un dolor físico, era algo más profundo, un eco del terror y la desesperación de Coral transmitido a través de los restos destrozados de su lazo. Era el grito de auxilio de su compañera, y más débil pero inconfundible, el pánico de su cachorro nonato. La conexión que él había intentado matar se negó a morir y ahora clamaba por él. Por primera vez desde aquella fatídica mañana, su lobo emergió de su silencio no con un susurro, sino con un rugido ensordecedor en su mente. Nuestra compañera, nuestro cachorro, están en peligro. El comando fue absoluto, barriendo toda duda, todo orgullo y todo deber real. En ese instante solo existía ella. Sin dar explicaciones a sus atónitos consejeros, Víctor salió disparado de la habitación, su fachada de rey imperturbable desintegrándose para revelar al depredador, al compañero, al protector. Sus sentidos se agudizaron, buscando en el viento el rastro casi imperceptible de su aroma, siguiendo el hilo invisible de su sufrimiento. La búsqueda fue frenética. Condujo su auto de lujo a velocidades suicidas por las calles de la ciudad, sus guardias luchando por seguir su ritmo impredecible. Dejó atrás el orden y la opulencia de su mundo, adentrándose en el laberinto de calles estrechas y edificios humildes de Iztapalapa. Era un rey fuera de su reino, un animal salvaje guiado únicamente por el instinto más antiguo y poderoso. El débil hilo del lazo lo llevó a una calle sin pavimentar, a una casa deteriorada y finalmente a una puerta de madera frágil que no fue obstáculo para su furia. Derribó la puerta con una sola patada. La escena que lo recibió encendió una rabia asesina en su interior. Vio a Coral en el suelo,
luchando débilmente contra sus tíos, el frasco con la poción a centímetros de sus labios. Sus ojos brillaron con el fulgor dorado de su lobo, y un gruñido gutural que prometía una muerte violenta llenó la pequeña habitación. En un abrir y cerrar de ojos, incapacitó a Brady y a Marta, arrojándolos contra la pared con una fuerza que les rompió varios huesos. No los mató, pero la advertencia en su mirada era clara. Su sufrimiento apenas comenzaba. Luego, toda su furia se desvaneció, reemplazada por una abrumadora preocupación. Se arrodilló junto a Coral, su mirada recorriéndola en busca de heridas. Fue entonces cuando lo sintió sin lugar a dudas. El olor de ella, mezclado con el aroma inconfundible de su propia línea de sangre. Estaba embarazada, de su hijo, su heredero. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo y con ella, una ola de culpa tan devastadora que casi lo ahoga. Todo su rechazo, su crueldad, su orgullo, se derrumbó ante la innegable realidad. Había estado a punto de perder no solo a su compañera, sino también a su propio hijo. La llevó de vuelta al palacio, pero esta vez fue radicalmente diferente. La cargó en sus brazos, ignorando los protocolos y las miradas atónitas de los guardias y el personal. No la llevó a una habitación de servicio, sino a una lujosa suite de invitados cerca de la suya. Hizo llamar al médico real, un anciano lobo que había servido a su familia durante décadas, y sus órdenes fueron tajantes. Su voz no dejaba lugar a la desobediencia. La vida de ella y la del niño son su única prioridad. Si algo le sucede, lo haré responsable personalmente. El rey había hablado y su palabra era ley. Los primeros días fueron un campo de batalla silencioso. Coral se recuperó físicamente, pero emocionalmente estaba destrozada y sobre todo aterrorizada de él. Se negaba a hablarle, se encogía cada vez que él entraba en la habitación y rechazaba la comida que él le ofrecía. En sus ojos, él no era un salvador, era su verdugo original, el hombre que la había roto en primer lugar. Estaba convencida de que su repentino interés no era por ella, sino por el heredero que llevaba en su vientre. Temía ser nada más que una incubadora, un recipiente que sería desechado una vez que cumpliera su propósito. El miedo en sus ojos era un espejo de su propia vergüenza, un recordatorio constante de su monstruoso error. La culpa era un veneno que lo consumía lentamente. Decidió que las palabras no eran suficientes, así que comenzó a actuar. Empezó con pequeños gestos. Le llevaba personalmente las bandejas de comida, aunque ella apenas las tocara. A través del lazo podía sentir sus preferencias y llenó su habitación con las flores que ella amaba en secreto, las mismas que crecían en el jardín abandonado. A menudo simplemente se sentaba en un sillón en la esquina de la suite durante horas, velando su sueño en silencio, proyectando una sensación de protección que esperaba que ella pudiera sentir. Una noche finalmente logró romper el muro de silencio que ella había construido. Su voz, cuando habló en la quietud de la habitación, era irreconocible, despojada de su arrogancia real y cargada de un remordimiento palpable. Aún no podía pronunciar las palabras «lo siento». Su orgullo era una fortaleza difícil de derribar, pero se acercó a la verdad. «No debí haberte echado», admitió mirando sus manos. «Mi deber es protegerte, a ti y a nuestro hijo, y te juro por mi vida que nunca más permitiré que nadie te haga daño, a ninguno de los dos». La noticia del regreso de la sirvienta Omega se extendió por el palacio como un reguero de pólvora, avivando las llamas del conflicto. Sheila, degradada y furiosa, la observaba desde las sombras. Matilda y su padre, el poderoso Alpha Christopher, vieron a Coral y a su hijo nonato como un obstáculo directo para su ascenso al poder. Pero la oposición más formidable vino del propio padre de Víctor, Alexander. Confrontó a su hijo, su rostro una máscara de disgusto. ¿Has perdido la cabeza? ¿Traer a esa Omega de vuelta al palacio? Aunque lleve a tu hijo, es una deshonra para nuestro linaje. La presión política y familiar amenazaba con aplastar a Víctor. El primer avance real ocurrió una semana después. Coral, atormentada por sus traumas, despertó en medio de la noche con un grito ahogado, atrapada en una pesadilla sobre sus tíos. En segundos Víctor estuvo a su lado. La encontró temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. En lugar de ofrecer palabras vacías, simplemente se sentó en el borde de la cama y con vacilación tomó su mano. Esperaba que ella la apartara, pero no lo hizo. Se quedó allí, en silencio, su presencia grande y sólida, una fuente inesperada de consuelo, hasta que sus temblores cesaron y su respiración se calmó. Por primera vez desde su regreso, ella no lo miró con miedo, sino con una pizca de confusa vulnerabilidad. Un frágil hilo de confianza había comenzado a tejerse en la oscuridad. Viendo la creciente aceptación de Coral en la corte y el desafío abierto de su hijo, Alexander decidió tomar medidas drásticas. Para resolver la crisis política y, en su opinión, exponer a la Omega por lo que él creía que era una farsa,
anunció la reinstauración de una antigua y brutal tradición, el Torneo de la Reina. Era una serie de pruebas diseñadas para evaluar la fuerza, la inteligencia y la gracia de una candidata a Luna. Con una crueldad calculada, inscribió a Coral, convencido de que la humillación de su inevitable fracaso la eliminaría de la contienda y le devolvería el sentido común a Víctor. Las pruebas fueron anunciadas con gran pompa, enviando ondas de choque a través de todas las manadas. Incluirían un banquete de estado para probar las habilidades diplomáticas, una prueba de gestión del hogar para demostrar la capacidad administrativa y varias pruebas físicas para medir la fuerza y la resistencia. Matilda y las otras candidatas alfas estaban exultantes. Era la oportunidad perfecta para aplastar a la advenediza Omega bajo el peso de la tradición y hacerlo de forma pública y legítima. Los ojos de todo el mundo de los hombres lobo estarían puestos en el torneo esperando ver a la Omega caer. Víctor estaba lívido. Consideraba el plan de su padre no solo como una humillación, sino como una posible sentencia de muerte para una mujer embarazada, por muy Omega que fuera. Se enfrentó a Alexander en una discusión explosiva, la primera vez que desafiaba abiertamente la autoridad de su padre. Pero el viejo rey era inflexible, creyendo que actuaba por el bien del reino. Esta confrontación abrió una profunda brecha entre ellos y le hizo comprender a Víctor una dura lección. Su corona no era suficiente para protegerla. Si Coral iba a sobrevivir, él tendría que luchar a su lado, no por ella. Así comenzaron sus sesiones secretas. Cada noche, mucho después de que el palacio se durmiera, se reunían en la vasta biblioteca. Rodeados de la sabiduría de generaciones, Víctor se convirtió en su maestro. Le enseñó la historia de las manadas, las complejidades de la política de la corte, las fortalezas y debilidades de sus rivales. Dejó de ser solo un guardián distante para convertirse en su estratega, su aliado y su confidente. Estaba armando a su Omega con el conocimiento, la única arma que podría darle una oportunidad de luchar en un juego amañado en su contra. La primera prueba fue un gran banquete, un campo de minas de etiqueta y diplomacia. Matilda, viéndola como una presa fácil, intentó acorralar a Coral con preguntas complejas sobre alianzas comerciales y disputas territoriales. Pero Coral, armada con las lecciones de Víctor, respondió no con la arrogancia de un alfa, sino con una sabiduría simple y terrenal. Habló de la importancia de alimentar a la manada antes de expandir fronteras, de escuchar a los más débiles para conocer la verdadera fuerza de un líder. Su honestidad y perspectiva única impresionaron a varios de los líderes de manada más ancianos y sabios, quienes vieron en ella algo más que su estatus. La segunda prueba, la gestión del hogar, fue el escenario perfecto para el sabotaje de Sheila. Como encargada de los suministros, le dio a Coral ingredientes en mal estado para preparar un platillo ceremonial. Cuando Coral descubrió el engaño, en lugar de entrar en pánico, recordó los años de escasez de su infancia. Improvisó, utilizando los pocos ingredientes buenos que pudo rescatar para crear una sopa nutritiva y sencilla. Al presentarla, no se disculpó. En cambio, declaró que una verdadera luna no solo debe saber administrar la abundancia, sino también liderar en tiempos de necesidad. Convirtió un acto de malicia en una poderosa declaración de resiliencia, ganándose el respeto a regañadientes del personal de la cocina. Sus sesiones nocturnas en la biblioteca se transformaron. Ya no eran solo lecciones. Entre discusiones sobre tratados y linajes, comenzaron a compartir fragmentos de sí mismos. Él le habló de la soledad de la corona. Ella le habló de su sueño de un jardín. Él comenzó a ver más allá de la Omega asustada, descubriendo una mujer de una fuerza y una resistencia inquebrantables. Ella comenzó a ver más allá del rey arrogante, descubriendo a un hombre cargado de responsabilidades y con un profundo anhelo de conexión. El lazo emocional, forjado en la confianza y la admiración mutua, se estaba volviendo infinitamente más fuerte que la atracción primal que los unió al principio. Al ver que sus planes de humillación pública fracasaban y que Coral, contra todo pronóstico, se estaba ganando el respeto de la gente, la desesperación de Matilda creció. Ella y su padre, Christopher, se dieron cuenta de que los juegos sutiles no serían suficientes. La Omega no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Si querían asegurar el trono, tendrían que pasar de la humillación al asesinato. Comenzaron a conspirar en las sombras, buscando una forma de eliminar a Coral de forma permanente, lejos de los ojos vigilantes de Víctor. La siguiente prueba era un recorrido de obstáculos diseñado para probar la agilidad y la fuerza. Sabiendo que Coral estaba embarazada, el recorrido se había modificado, pero seguía siendo un desafío. Era la oportunidad perfecta para Matilda. Sobornó a un guardia para que aflojara los soportes de una plataforma elevada por la que Coral debía pasar. Cuando Coral pisó la plataforma, ésta se tambaleó violentamente. Estuvo a punto de caer, pero Víctor, que observaba cada uno de sus movimientos con una intensidad feroz, se movió con una velocidad sobrenatural.
Saltó al campo de pruebas y la atrapó en sus brazos justo a tiempo, su acto instintivo revelando la profundidad de sus sentimientos ante toda la corte. Llevándola en brazos para alejarla del peligro, su rostro era una máscara de furia helada. Aunque no podía probar quién estaba detrás del sabotaje, su mirada recorrió a Matilda y a su padre, dejando claro que sabía y que no lo olvidaría. Este acto público y descarado de protección lo cambió todo. Ya nadie en el reino podía dudar de los sentimientos del rey. Coral ya no era la sirvienta Omega embarazada. Era la candidata del rey, una fuerza a tener en cuenta, protegida ferozmente. La tensión en el palacio alcanzó un punto de ebullición, preparando el escenario para una confrontación final donde las alianzas se romperían y la sangre, inevitablemente, sería derramada. La desesperación es una poderosa catalizadora para la maldad. Tras el humillante fracaso de su sabotaje público, Matilda y su padre, Christopher, supieron que sus oportunidades se agotaban. Decidieron abandonar toda sutileza y recurrir a una solución final y brutal. Para ello contrataron a Elliot, un infame mercenario, un lobo renegado conocido por su eficiencia y su total falta de escrúpulos. Lo que Víctor no sabía era que Elliot albergaba un antiguo rencor contra la familia de Coral, creyendo que su abuelo lo había traicionado en una disputa territorial décadas atrás. Por la suma de 2 millones de pesos transferidos discretamente desde una cuenta de la manada de Christopher, Elliot aceptó el trabajo con un placer sádico. No solo cumpliría un contrato, sino que también saldaría una vieja deuda de sangre. El secuestro fue de una sencillez aterradora, aprovechando una rara brecha en la seguridad del palacio. Coral, sintiendo una conexión cada vez mayor con la naturaleza debido a su embarazo, había comenzado a pasar tiempo en el jardín abandonado de su madre, un lugar que consideraba su santuario. Fue allí donde los hombres de Elliot la emboscaron. La operación fue silenciosa y profesional. Le cubrieron la boca con un paño empapado en un potente sedante y en cuestión de segundos desapareció entre las sombras del anochecer. La única evidencia de su lucha fue una gardenia blanca, su flor favorita que acababa de cortar, caída sobre la tierra húmeda del sendero. Víctor sintió su desaparición como un golpe físico. Estaba en su estudio revisando unos documentos, cuando un agudo pinchazo de terror puro, seguido de una inquietante y repentina nada, lo atravesó a través del lazo. El abrupto silencio de la conexión de Coral en su mente fue más alarmante que cualquier grito. Se puso de pie de un salto, el instinto gritándole que algo iba terriblemente mal. Corrió hacia el jardín, el último lugar donde la había visto. Al encontrar la flor solitaria en el suelo, su preocupación se transformó en una rabia fría y absoluta. Su compañera y su hijo nonato habían sido tomados de su protección y desataría el infierno sobre el mundo para recuperarlos. La mansión se convirtió en el centro de un torbellino de actividad frenética. Víctor movilizó a sus guardias Gamma, la unidad de élite más letal del reino, sus órdenes resonando con una autoridad gélida que no admitía fracaso. Fue en ese momento de crisis suprema que su padre, Alexander, vio más allá del rey desafiante y observó al hijo aterrorizado. Al ver el pánico genuino y el dolor crudo en los ojos de Víctor, Alexander finalmente comprendió la profundidad de sus sentimientos. Dejando a un lado el orgullo y la política, puso una mano en el hombro de su hijo y pronunció las palabras que Víctor necesitaba oír. La encontraremos. Tienes todos los recursos del reino a tu disposición. Trae a tu familia de vuelta. El plan de Elliot era de una crueldad metódica. Condujo hacia las alturas gélidas que rodean el Nevado de Toluca, a una vieja cabaña de cazadores abandonada que conocía desde sus días como renegado. El aire era peligrosamente delgado y la temperatura descendía por debajo de cero. Su objetivo no era un asesinato rápido y limpio, sino algo mucho más tortuoso. Dejó a Coral atada dentro de la cabaña, sin abrigo y sin fuego, sabiendo que la combinación del frío extremo y el estrés de su avanzado estado de embarazo harían el trabajo por él. Sería una muerte que parecería causada por los elementos. Una tragedia, no un asesinato. La abandonó a su suerte, una mota de vida en la inmensidad helada de la montaña. Dentro de la cabaña, Coral luchaba por aferrarse a la conciencia. El frío era una agonía, un dolor que se filtraba en sus huesos y la dejaba temblando incontrolablemente. Fue esta combinación de terror y estrés físico extremo lo que desencadenó lo impensable: el parto prematuro. Olas de dolor la sacudían, una agonía solitaria en la oscuridad helada. Estaba aterrorizada, pero mientras sentía la lucha de su bebé por nacer, un instinto feroz se apoderó de ella. No iba a morir así. No dejaría que su hijo muriera. Aferrándose a la delgada conexión que aún sentía con Víctor, rezó a la diosa Luna con toda la fuerza de su alma, enviando su dolor y su esperanza a través del lazo, su única y última oportunidad de salvación. En la mansión las horas pasaban con una lentitud tortuosa y cada pista resultaba ser un callejón sin salida. La desesperación comenzó a carcomer a Víctor.
Ignorando los mapas y los informes de sus guardias, se encerró en su estudio, se sentó en el suelo, cerró los ojos y se sumergió en la conexión con Coral. Bloqueó todo lo demás, el ruido, la luz, el miedo, y se concentró únicamente en el débil hilo de energía que los unía. Empujó su propia conciencia a través de ese lazo, buscando, llamándola, y entonces lo consiguió. Imágenes fragmentadas inundaron su mente, la textura áspera de la madera, el aullido del viento, la nieve arremolinándose fuera de una ventana rota y, sobre todo, una sensación abrumadora de un frío que quemaba. «Las montañas, al oeste», gritó Víctor mientras irrumpía en la sala de estrategia. Utilizando las visiones como guía, él y un pequeño equipo de sus guardias más leales abordaron el helicóptero real. Se elevaron en el cielo nocturno, volando hacia la cordillera del Nevado de Toluca. Cada minuto se sentía como una eternidad. Víctor podía sentir la esencia vital de Coral desvaneciéndose. El hilo del lazo se volvía cada vez más tenue. Le suplicaba mentalmente que resistiera, que aguantara solo un poco más. La urgencia era una bestia salvaje en su pecho, arañando sus entrañas mientras el paisaje nevado que había visto en sus visiones se materializaba bajo ellos. Aterrizaron cerca de la cabaña que reconoció de su visión. La encontró en el suelo, sobre un charco de sangre que contrastaba brutalmente con la palidez mortal de su piel. Estaba inconsciente, apenas respirando, y acurrucado contra ella, envuelto en los restos de su blusa, estaba su hijo, un bebé diminutamente pequeño, de piel azulada por el frío, luchando por dar cada pequeña bocanada de aire. Por un instante que se sintió eterno, el corazón de Víctor se detuvo. El silencio en la cabaña era el sonido de la muerte, y temió con cada fibra de su ser que había llegado demasiado tarde para salvar a su mundo entero. El viaje de regreso al Hospital Ángeles del Pedregal fue una carrera contra la muerte. Un equipo médico de élite los esperaba, llevándolos de urgencia a la sala de trauma. Minutos después, el jefe de cirugía, un hombre de rostro serio, se enfrentó a Víctor. Rey Alfa, la situación es crítica. Su compañera ha sufrido una hemorragia masiva. El bebé es extremadamente prematuro y sufre de hipotermia severa. Nuestros recursos son limitados en una crisis como esta. Es muy posible que solo podamos concentrar nuestros esfuerzos en salvar a uno de ellos. Debe tomar una decisión. La elección era imposible, una pesadilla hecha realidad. En ese momento Alexander llegó al hospital, seguido de cerca por Matilda y Christopher, quienes fingían una profunda preocupación. Alexander se acercó a su hijo, listo para argumentar lo obvio. El heredero era la prioridad, el futuro del linaje. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Víctor levantó la cabeza, sus ojos grises fijos en el médico, ardiendo con una claridad que silenció a todos. Su voz, aunque temblorosa por la emoción, resonó con un poder absoluto. «Salven a Coral. Usen cada recurso, cada especialista, no me importa el costo. Sálvenla a ella, porque sin ella no hay heredero, no hay reino, no hay nada que valga la pena». Esa declaración hecha frente a su padre y a sus enemigos declarados fue su abdicación final al orgullo y al deber por encima del amor. Fue su verdad más profunda, expuesta para que todos la vieran. Mientras los médicos se apresuraban a llevar a Coral a cirugía, Víctor se volvió hacia sus guardias, su dolor transformado en una furia letal y calculadora. Encontramos transferencias bancarias de las cuentas de la manada de Christopher a un intermediario conocido por trabajar con Elliot. Quiero a Elliot aquí, ahora. Momentos después, los guardias arrastraron al mercenario capturado, quien, al ver el rostro del rey, confesó todo, señalando directamente a Matilda y a Christopher. En el pasillo esterilizado del hospital, ante un Alexander horrorizado, Víctor los sentenció. Son traidores a la corona. Llévenlos a los calabozos. Su manada queda despojada de todo título y poder. Pasaron horas que parecieron siglos. Finalmente el cirujano salió. Lo logramos, dijo, con el rostro agotado pero aliviado. Estuvo cerca, muy cerca, pero ambos están vivos. Su compañera y su hijo son luchadores. Un torrente de alivio tan poderoso que casi lo derriba inundó a Víctor. Cuando le permitieron entrar en la habitación de Coral, la encontró pálida y conectada a varios monitores, pero sus ojos estaban abiertos. Se sentó a su lado y tomó su mano, y en la quietud de la habitación todas las barreras que había construido se derrumbaron. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo finalmente fluyeron. «Perdóname», susurró, su voz rota por la emoción. «Perdóname, Coral, por cada palabra cruel, por mi estúpido orgullo, por mi ceguera. Casi te pierdo, casi los pierdo a ambos porque era un cobarde, aterrorizado de lo que sentía por ti». La miró a los ojos, su alma desnuda en su mirada. «Te amo. Me di cuenta en esa montaña, cuando pensé que te había perdido, que mi vida sin ti no es vida en absoluto. Te amo más que a mi corona,
más que a mi linaje, más que a mi propio aliento. Metió la mano en el bolsillo y sacó un sencillo anillo de plata que llevaba consigo desde hacía semanas. Arrodillándose junto a su cama le preguntó: ¿te casarías conmigo, Coral? ¿Serías mi reina, mi luna, mi todo? A través de sus propias lágrimas, ella le dedicó una sonrisa radiante y susurró la única palabra que importaba: sí. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Las semanas que siguieron al nacimiento de su hijo fueron un interludio de sanación en medio de la tormenta. Bautizaron al bebé como Leo, en honor al espíritu de león con el que había luchado para aferrarse a la vida. El ala del hospital donde se recuperaban se convirtió en una fortaleza inexpugnable, custodiada día y noche. Víctor no se apartó de su lado ni un solo instante, cambiando informes reales por pañales y reuniones de consejo, por vigilias silenciosas junto a la incubadora de su hijo. En esos momentos tranquilos, lejos de las presiones de la corona, su vínculo se solidificó. La dramática confesión en el hospital se transformó en la cómoda intimidad de una pareja, cimentada en el cuidado mutuo y el amor incondicional por el pequeño milagro que habían creado juntos. El casi trágico suceso sirvió como un duro despertar para Alexander. Humillado por su ceguera y avergonzado por el papel que su orgullo había jugado en poner en peligro a su propia familia, visitó a Coral en el hospital. No llegó como un rey alfa, sino como un hombre arrepentido y un abuelo anhelante. Le ofreció una disculpa sincera, sin excusas ni justificaciones, reconociendo su valor y su fuerza. El momento de su redención final llegó cuando Coral le permitió sostener a Leo. Al mirar el rostro diminuto de su nieto, un bebé que existía gracias a la resistencia de la mujer que él había despreciado, el último vestigio de su arrogancia se desvaneció, reemplazado por un profundo y protector amor. Aún en su cama de hospital, recuperándose lentamente, Coral se enteró de que el torneo de la reina no había sido cancelado. La prueba final, una propuesta para una iniciativa social que beneficiara al reino, estaba programada para la semana siguiente. Muchos esperaban que se retirara, pero rendirse no estaba en su naturaleza. Con la bendición de sus médicos y la ayuda incansable de Víctor, quien actuó como su investigador y escriba, trabajó día y noche desde su habitación. Decidió usar esa plataforma no para asegurar su título, sino para dar voz a los que, como ella, nunca habían tenido una. El día de la presentación, su imagen fue proyectada en una gran pantalla ante el Consejo de Alfas y los líderes de todas las manadas. Su apariencia era frágil, pero su voz era inquebrantable. Su propuesta no era construir monumentos ni firmar alianzas comerciales. Propuso la creación de la Fundación Luna de Esperanza, una organización dedicada a proporcionar educación, atención médica y vivienda segura a todos los omegas del reino. Para financiarla, sugirió audazmente desviar un porcentaje del presupuesto real, tradicionalmente destinado a gastos militares y lujos de la corte, argumentando que invertir en los más débiles era la mejor defensa para el reino. Su discurso, nacido de la autenticidad de su propio sufrimiento, fue revolucionario. Habló de la soledad, del miedo y del abuso que sufrían los de su clase, no con rencor, sino con un llamado a la empatía y a la unidad. La verdadera fuerza de una manada, declaró con una pasión que conmovió hasta a los alfas más duros, no se mide por la ferocidad de sus guerreros, sino por cómo protege a sus miembros más vulnerables. En ese momento dejó de ser una candidata, se convirtió en una líder. Ganó el torneo no con poder, sino con compasión, obteniendo el respeto unánime y una ovación atronadora de todo el consejo. Su boda, celebrada 3 meses después, fue un acontecimiento que redefinió la historia del reino. No fue solo una ceremonia real, sino una fiesta para todos. Por primera vez en la historia, los omegas no fueron relegados al área de servicio, sino que fueron invitados de honor, sentados junto a los poderosos alfas. El evento simbolizó el amanecer de una nueva era. Coral, con un vestido de una elegancia sencilla y con el pequeño Leo en brazos de su padre, fue coronada Reina Luna. Su corona no era un derecho de nacimiento, sino un galardón ganado con resiliencia, corazón y un inquebrantable compromiso con la justicia. Como reina, Coral se convirtió en una fuerza imparable de cambio. Las promesas de su fundación no fueron palabras vacías. Las imágenes de su reinado mostraban la construcción de escuelas para niños omega, la aprobación de leyes de salario justo para todos los sirvientes del reino y, su logro más significativo, la creación de un escaño en el Consejo Real reservado específicamente para un representante omega, asegurando que su voz nunca más fuera silenciada. Se ganó el apodo de Luna del Pueblo, una leyenda viva que había transformado su dolor en un faro de esperanza para miles. A su lado, Víctor gobernaba como un rey renacido. El líder frío y agobiado había desaparecido, reemplazado por un hombre que lideraba con compasión y sabiduría. Apoyó cada una de las reformas de Coral con fervor,
utilizando su poder de rey alfa no para intimidar, sino para proteger las nuevas leyes de igualdad que estaban construyendo juntos. Su unión era la personificación de un nuevo tipo de liderazgo, una simbiosis perfecta de fuerza y corazón, demostrando que el poder más grande no es el que domina, sino el que empodera. La historia se asienta en una imagen final de paz y plenitud. Víctor y Coral están de pie en el gran balcón del palacio sosteniendo entre los dos a un Leo sano y risueño que ya tiene casi un año. Contemplan su reino al atardecer, no como monarcas distantes observando a sus súbditos, sino como guardianes velando por su familia extendida. El aire ya no está cargado de tensión y miedo, sino de una promesa de un futuro más justo, un futuro que ellos juntos habían forjado a través del fuego de la adversidad. Al final, la suya no fue solo una historia de amor, sino una lección de poder. Demostró que la verdadera nobleza no reside en la pureza de la sangre o en un título heredado. Se encuentra en el coraje de desafiar un sistema injusto, en la fuerza para perdonar las heridas más profundas y en la compasión para levantar a quienes han caído. Coral, la omega rechazada y sin valor, se convirtió en la reina más grande de su historia, no a pesar de su origen, sino gracias a él, probando para siempre que un solo corazón lleno de amor es más poderoso que cualquier corona. Un año después, el reino es un lugar transformado. La Fundación Luna de Esperanza es un éxito rotundo, con centros comunitarios que son faros de aprendizaje y seguridad en cada territorio. En los jardines del palacio, el primer cumpleaños de Leo se celebra no con una rígida ceremonia real, sino con una alegre fiesta a la que asisten niños de todos los estatus. Hijos de alfas, betas y omegas juegan juntos en el césped, persiguiendo burbujas, sus risas una melodía que borra las viejas y crueles líneas de la jerarquía. El cambio no ha sido una utopía, pero la empatía ha comenzado a erosionar los cimientos del prejuicio. La escena final se centra en Coral. Se aleja un momento de la fiesta para acercarse a una niña omega recién llegada al palacio, que se esconde tímidamente detrás de una columna. Abrumada y asustada, un reflejo exacto de lo que ella misma fue. Coral se arrodilla a su altura, su corona olvidada por un momento, y le sonríe con una calidez que disipa el miedo. «Tranquila», le dice, su voz suave como una caricia. «Aquí estás a salvo. Aquí tienes un hogar». En ese simple acto el ciclo se completa. La niña que una vez fue vendida y humillada se ha convertido en la reina compasiva que nació para ser, no solo rompiendo el ciclo de abuso, sino creando uno nuevo, un legado de bondad que perdurará por generaciones. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.